cita, hemos dicho, es el órgano encargado de dar leyes, así como interpretar, modificar o derogar las existentes, ¿no es cierto? También puede delegar la facultad de legislar al Poder Ejecutivo mediante decretos legislativos. También eso es factible, chicos. ¿Right? Poder Ejecutivo. Lo conforma el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, el PCM, no es el Presidente del Consejo de Ministros, los ministros, los ministerios, perdón, y entidades públicas del Poder Ejecutivo, lo que estábamos hablando ya, los organismos descentralizados. Sus principales funciones son las de gobernar, administrar, reglamentar y legislar. Asimismo, implementar la coordinación con los gobiernos regionales y locales, con énfasis en las competencias compartidas, ¿no es cierto? Y otras funciones que le asignan las leyes. Por eso se dice que el comando nunca muere. Sí, el presidente de la República tiene una primacía de decisión, de gestión, pero la misma que pueda, digamos, coordinarla para que su observancia también se ejecute en niveles desagregados como los o en los regionales y locales. Poder Judicial, integrado por la Corte Suprema, las Cortes Superiores y los distritos judiciales correspondientes, así como los juzgados de paz. Es el órgano encargado de administrar la justicia, hemos dicho, a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes, obvio tácito. Resuelve entonces conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas. Artículo 139 de la Constitución Política Peruana. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Acá dice, resuelve conflictos de intereses y incertidumbres. Artículo, ok, la unidad y exclusividad de la función jurídica. Pregunta, esto todavía, este artículo 139, chicos, no ha sido todavía modificado, porque la unidad y exclusividad, hoy ya no, acuérdense que acá todavía no nos están incluyendo. Somos la alternativa que precisamente quita el monopolio de solución de conflictos jurisdiccionales únicamente. Tenemos ahora la otra vertiente, que es la no jurisdiccional, las soluciones de carácter conciliatorio, ¿verdad? Artículo 149, igual de la Constitución Política Peruana, establece una jurisdicción especial al reconocer que las comunidades campesinas, chicos, y nativos, con el apoyo de las rondas campesinas, ¿no? La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, chicos, ¿por qué? Porque ellos saben que hay comunidades campesinas y nativas como las comunidades, por ejemplo, de los Ashaningas, tienen su propia normativa vigente, reconocida, oiga, ¿ok? Como parte de una vertiente, de acuerdo del artículo 149 de la Constitución Política Peruana. ¿Okay? Órganos descentralizados. ¿Quiénes son esos? Entidades a las cuales el Poder Ejecutivo transfiere, chicos, funciones y recursos para que con autonomía, hemos dicho, e independencia tomen sus propias decisiones dentro de su jurisdicción. Por eso es que acá tenemos el BCR, ¿no es cierto? Tenemos la Contraloría, tenemos ¿cuál? ¿Ok? Todas las descentralizaciones de lo que es Ocinero, CICTEL, SUNAI y todo el mundo. Aparatos burocráticos en la práctica, chicos. Ejemplo, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales, son los órganos descentralizados, ¿no es cierto? Pero ahora, en complementación, tenemos los órganos desconcentrados, entidades de las cuales el Poder Ejecutivo delega funciones y recursos para que esta instancia tome decisiones principalmente administrativas. Ejemplo, direcciones regionales de los ministerios, como la dirección, por ejemplo, de Agricultura, Minería, etc., ¿no es cierto? Pero también tenemos los órganos constitucionales, chicos, autónomos. ¿En esta cuáles están? La Contraloría General de la República, ya saben cuál es la función, hemos hablado, la BCR igual, Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros de la SBS, ¿no es cierto? También eso les dije ya. Junta Nacional de Justicia hoy, ¿ok? ¿Antes era qué? ¿Cuál era la otra organización anterior a la Junta Nacional, chicos?
Consejo Nacional de la Magistratura. Yes, darling, ok, queridos. Por favor, interactúen porque así no voy a pensar de que ustedes se han quedado agotados. El Ministerio Público, chicos, la Defensoría del Pueblo también de forma descentralizada, ¿no es cierto? Pero siempre con autonomía. Ahora alguien dice, ok, es dentro de todos estos órganos constitucionales autónomos realmente, ¿quién tiene la certeza de que no están politizados? ¿Y qué funciones que benefician al pueblo cumplen? Porque solamente es una cuestión nominativa la Defensoría del Pueblo, dice, no es verdad, ok, no sé, ya cada uno tiene la Martín de la percepción, el Jurado Nacional de Elecciones, ya saben, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIE, ¿no es cierto?, del TC, Tribunal Constitucional. ¿Sí? Aquí están los órganos constitucionales autónomos, chicos. ¿Cuáles son esos principios generales del derecho que todos tenemos que tenerla presente? A ver, ¿qué implica estos principios generales del derecho? Son postulados éticos, chicos. Valores, ideas, criterios básicos y fundamentales que orientan la creación, modificación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico peruano. Vale decir, el aspecto legal y jurisprudencial y consuetudinario, ya saben, usos y costumbres de las comunidades nativas y también ashánicas, ¿cierto? Indican el comportamiento que han de tener los seres humanos en sus relaciones de intercambio y con la sociedad en general. ¿De acuerdo? Es utilizado por los jueces, los legisladores, los jurisconsultos, para interpretar normas jurídicas donde la aplicación es ambigua o dudosa. Y es que, chicos, seguramente, anteriormente, esto ha ido corrigiéndose menos mal, los jueces emitían unas sentencias que tenían que tener una dosis enorme de conocimiento para poder entenderla e interpretarla. ¿O acaso dispositivos normativos que realmente que ni los mismos impulsores lo entendían? Porque no es que esté escrito en jeroglífico, porque todo está computarizado. Lo que pasa es que el contenido es tan contradictorio, tan jalado de los pelos, por eso les decía, chicos, ojo a sus actas de conciliación, cuidadito con eso. ¿Ok? Tiene que estar totalmente estructurado, les dije, cúrense en vida, organícense bien, todo el equipo de evaluación de esa acta de conciliación que esté a cargo de todos ustedes, si son 5, 6, inicialmente es mucho, puede ser 2, 3 en realidad, pero todos perciban, evalúen, analicen antes de entregar esa acta de conciliación a las partes, porque esa puede ser sujeto de solicitud de ejecución de esa acta de conciliación en la vía judicial y puede ser declarado, ¿sabe?, improcedente por no reunir los requisitos o porque no tiene un contenido que tenga un raciocinio, que enerve realmente que sí existe, hay una pretensión de haber resuelto el conflicto que aquejaba a las partes. Entonces, con mucho cuidado por ahí, por favor. Acuérdense también que cada centro de conciliación cuenta no solamente con los conciliadores, sino cuando se trata de la firma de actas de conciliación con acuerdo total, necesariamente tiene que estar refrendado por un abogado verificador, chicos. Y cualquiera de ustedes podría ser abogado verificador, por favor. Pero la responsabilidad del contenido del acta de conciliación, ¿en quién recae? En el conciliador, chicos. El abogado que simplemente verifica si realmente ese tema era un tema que, bueno, pues se puede en forma, digamos, práctica resolver o no. No vaya a ser de que, bueno, hayan conciliado la división del Parque de la Constitución, por ejemplo, entre varios propietarios y pueden dividirse. Eso no podría darse, ¿no es cierto? Hechos de esa misma naturaleza, ¿de acuerdo? Es utilizado por los jueces, legisladores, jurisconsultos para interpretar normas jurídicas que impliquen. ¿Por qué? Porque esta puede ser dudosa. Principios generales del derecho, chicos. ¿Cuáles son esos? Reconocimiento jurídico.
La Constitución Política del Estado, en el artículo 139, inciso 8, chicos, son principios y derechos de la función jurisdiccional, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, chicos. En tal caso deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. ¿Esto qué significa, por favor? Nadie puede ser víctima de no canalizar su proceso, su queja, cuando simplemente no está totalmente claro la normativa. Para eso, el derecho, uno de los principios generales del derecho dice, si observas que hay deficiencia en la ley, tienes que aplicar los principios generales, como es el derecho consuetudinario. ¿Qué es? ¿Qué implica el derecho consuetudinario, chicos? El derecho a que todos tengamos que evidenciar con nuestros usos y costumbres que alguien está vilipendiando, alguien está generándonos un ostracismo en nuestros derechos. Por lo tanto, si la ley realmente es ambigua, compleja, recurrimos a la implementación de esos principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Por favor. Artículo 8 del título preliminar del Código Civil. ¿Qué dice acá, chicos? Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. Si acaso se produjera esta, deben de aplicar los principios generales del derecho y preferentemente los que inspiran el derecho peruano. ¿Cuáles son ellas? El derecho consuetudinario, usos y costumbres, ya saben. Entre los principales principios tenemos, chicos, el principio de la libertad, el principio de legalidad. Solo se puede aplicar una sanción penal si este está establecido previamente en la ley. Ojo, la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por ningún aspecto. Género, porque acuérdense que hoy tenemos ya, en pleno siglo XXI, la presencia del tercer género admitido, chicos, por favor. Además, solo en Perú es uno de los países donde todavía no se admite el matrimonio con las otras alternativas, ¿no es cierto? La legítima defensa, por ejemplo, otro principio general. No hay prisión por deudas, eso es obvio, pero tampoco te cuides en eso, ¿no? Tu sola palabra debe de ser responsabilidad para que puedas siempre ser un ciudadano, wow, reconocido. El que afirma está obligado a probar. ¿Qué implica esto, chicos? Ustedes habrán escuchado, por favor. No puedes, no tienes ningún derecho de poder, con nombre propio, a ver, emplazar, criticar a nadie, si no tienen los medios probatorios. Porque caso contrario, ya sabes, puedes ganarte un proceso ¿de qué? De indemnización. ¿Por qué? Porque tu buen nombre no tiene precio. Realmente tú puedes querellar a la persona que te difamó por $1.000.000 total. Entonces, mucha gente a veces somos muy facilistas y dejamos caminar la lengua sin tomar la previsión. ¿De acuerdo? Prima entonces el interés superior del niño, la niña y el adolescente, entre otros principios acá, chicos. Por ejemplo, acá quiero que concéntrense acá. Prima el interés superior del niño, la niña y el adolescente. ¿Qué implica esto, chicos? Que cuando nosotros tengamos que desarrollar un procedimiento conciliatorio, por ejemplo, cuya petición dice exclusivamente, ¿ok?, pensión alimenticia, y durante el desarrollo, por las comunicaciones que vamos canalizando, vemos que también hay un vacío. Como por ejemplo, no está definido el tema de la tenencia, el régimen de visitas. Por lo tanto, en aras
siempre del interés superior del niño, la niña y el adolescente, tenemos que atender esta petición para sanear los derechos de las niñas y las niños. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sin cobros adicionales. Ojo, por favor. Eso no sería ético. Hablemos ahora de las normas. La palabra norma, la tucensu, chicos, significa regla de conducta, ¿no es cierto? En sentido estricto. Es cuando impone deberes y otorga derechos, ¿verdad? Las normas son las directrices, los caminos que ha de seguir el ser humano para el mejor desarrollo de la sociedad. Cuando hablamos de normas, necesariamente hablamos del derecho. Ambos sistemas normativos de la conducta del ser humano. La norma jurídica es de naturaleza prescriptiva. ¿Esto qué significa, chicos? Una determinada norma, como yo les hablaba. Tenemos una cantidad de normas realmente que ya no tiene aplicabilidad porque pertenece a otra realidad. Por lo tanto, de naturaleza prescrita, ya prescribió, pero sin embargo para cuantificarla como parte de la normativa, hubo más o menos como 45.000 dispositivos que ya deben de pasar a la historia, chicos, archivarse, dejaría de estar vigentes, pero bueno, pues, estamos en Perú. La norma jurídica de naturaleza prescriptiva, chicos, permite, ordena, prohíbe, declara determinados comportamientos humanos y es emitida a través del Estado. ¿Quién las emite, chicos? ¿Quién las emite, la norma jurídica? Legislativo, chicos, por favor, no se duerman. Conéctense bien, por favor. Aplicación de la ley en el tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por eso decíamos, hay normativas que ya son inaplicables, porque los escenarios son totalmente distintos. Por eso es que estamos avanzando, inclusive en forma muy lenta, ¿okay? Muy paquidérmica, para poder cautelar todos los delitos que se generan fruto de ¿qué? Del avance de la ciencia y la tecnología, las TICs. Carambas, nos está ganando. ¿Ok? Cierto que hemos avanzado un poco con el tema de, digamos, del comercio electrónico, pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay tantísimos conflictos que se tienen, pero la misma que no está normado todavía, porque estamos avanzando a paso lento. No tienen efectos claros, la normativa no tiene efecto retroactivo, chicos, eso ya lo saben, ¿cierto? Excepción, normas penales, retroactividad benigna. Claro, en esos casos hay excepción. Hablábamos de la estructura de la pirámide de Kelsen. Kelsen dice de que esta propuesta va a implicar, por ejemplo, que en el nivel 1 siempre, en el triángulo, en la cúspide siempre vamos a tener la constitución política del Estado, la ley de leyes, la norma de normas, ¿no es cierto? Ok. Luego, en el segundo nivel, vamos a contar siempre con tratados, leyes, decretos legislativos, resolución legislativa, decreto de urgencia, ordenanzas municipales. ¿De acuerdo, chicos? Ese es el nivel 2. Y en el nivel 3 tenemos el decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directoral, jefatural, etc., etc., chicos. La consulta sería, ¿qué les inspira el nivel 2? Tarea cuando estamos hablando, por favor, tratados con los cuales, por ser un país democrático, tenemos tratados, por ejemplo, con los países vecinos, o porque somos parte, digamos, de la Organización de los Estados Americanos, también somos parte de las Naciones Unidas, qué sé yo, y de por sí nos cobertura todo ello, ¿no es cierto? Bien, cuando hablamos acá de leyes, vamos bien, decretos legislativos también, resolución legislativa, la consulta es, ¿en qué circunstancias, ok, se tiene que administrar, controlar
el funcionamiento del aparato del Estado mediante decreto de urgencia, por favor. Claro, lo otro es clarísimo, ordenanza municipal. Diferencias, chicos. La norma jurídica es intersubjetiva bilateral. ¿Por qué? Porque regula la conducta de una persona, de un ser humano, en relación o en interferencia con la conducta de otro u otros sujetos. Por lo tanto, alude a dos personas, chicos, como mínimo, y regula sus conductas en recíproca interferencia. Por eso se dice, es coercible. Acá, la norma moral, por otro lado, chicos, es subjetiva, unilateral, como su nombre lo dice, porque regula la conducta con relación al propio sujeto que la realiza, respecto de otras conductas posibles del mismo sujeto. Esto que implica incoercible, porque afecta a ti y nada más que a ti. La secuela las asumes tú. Características de la norma jurídica. ¿Cuáles son esas características, chicos? Porque se dice que la norma jurídica es bilateral. Esta característica reside en que impone deberes, chicos, al mismo tiempo que concede derechos. Es decir, frente a la persona que se encuentra jurídicamente obligada. Sí estoy obligado, pero tampoco me pueden obligar a que deje de trabajar porque así no como cumplo con esa obligación, ¿cierto? Me han fijado la asignación mensual de una pensión alimenticia de 500 soles a mi menor hijo. Tiene un par de años y bueno, ok, pero no podrían coactarme mi libertad, sino cómo puedo cumplir con esa obligación, ¿no es cierto? Bilateral. Coercible, ¿qué implica esto? Porque existe la posibilidad, ojo acá, de obligar al cumplimiento de la obligación, aún en contra de la voluntad del que la ha violado, chicos. Es la facultad que existe de hacer valer el derecho con la intervención de las autoridades judiciales. Acuérdense, chicos. A ver, había un caso, hay unos angelitos que vinieron por acá, por mi estudio, decía, doctorita Karina, hola, ¿cómo estás? All right. ¿En qué puedo apoyar? Por favor. Ok. ¿Qué estaba pasando acá? Viene la persona recomendada, me dice, Oka, ¿cuál es el conflicto, por favor? ¿Cuál es el problema? ¿Puedo saber? Doctorita, ¿qué pensará de nosotros? No, yo no pienso nada, por favor, tampoco yo voy a opinar nada, porque no estoy facultada para hacer esto. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Eran dos hermanos. Resulta, doctorita, que tenemos mi hermano, que acaban de capturarlo el día de ayer, estaba en una fiesta, y luego lo llevaron a Huamancaca, y ya no tenemos la posibilidad de conversar con él. ¿Y qué hizo el angelito de tu hermano para que puedan haberlo capturado? Creo que alguien dice que estaba fugitivo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Resulta, doctorita, que habían como 5, 6 notificaciones pidiendo que mi hermano se presentara al juzgado correspondiente. Y él estaba escondiéndose, entonces nunca lo ubicaban y estaba feliz. Y ese fin de semana estaba en esa fiesta que era pública. Ok. ¿Qué hizo tu hermanito? ¿Qué hizo? Resulta que, doctorita, mi hermano se nombró en el Ministerio de Educación y hace más o menos 9 años ya, él es profesor nombrado con un título que le habían preparado en Azángaro, doctorita. ¡Oh, my God! Ah, caramba, si tú quieres que yo lo defienda al angelito de tu hermano. ¡Wow! Por ética. Hay delitos que nosotros, por lo menos quienes hablan, no puede defender. Es un hecho evidente que tu hermano cometió un delito de estafa al Estado. ¿Y tú crees que eso yo puedo pretender defender lo indefendible? La verdad, creo que te han orientado mal. Creo que hay algunas personas
que sí estiran defender, pero yo no podría hacerlo, por favor. ¿Y cuánto le debemos? No me deben nada, simplemente me permitieron escucharlo. Hasta luego. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Por qué se dice coercible? Porque existe la posibilidad de obligar al cumplimiento de la obligación, aún en contra de la voluntad del que la ha violado, en este caso, la captura, la detención. Es la facultad que existe de hacer valer el derecho con la intervención de las autoridades judiciales. Tenía orden de requisitoria del feísimo, y bueno, lo ubicaron, ¿no? Clase de normas jurídicas. ¿Cuáles son esas, chicos? La primera clase de la norma jurídica es una de ellas, que es imperativa u obligatoria. ¿Qué implica esto? Es una imputación jurídica que contiene un deber u obligación que debe ser asumida por una persona natural o jurídica, pública o privada. ¿Esto qué implica? Cuando decimos que es imperativa, es obligatoria, no puede dejar de cumplir. Como en este caso, la detención, por ejemplo, tú tenías la obligación de tener que afrontar en ese emplazamiento que te hicieron. ¿Por qué? ¿Cómo es que lograste ese título falso? ¿Quién te apoyó para que puedas haber hecho una maniobra para que puedas ganar esa convocatoria que fue pública? ¿Cómo llegaste, Angelito? ¿Cierto? Permisiva o facultativa. Aquella que otorga la posibilidad de hacer o abastecer respecto a lo permitido. Ejemplo, puede, podrá, procede. Permisiva o facultativa. Puede, no está obligado, no es como en otro caso, no es imperativa u obligatoria. Permisiva o facultativa. Puedes, podría ser, ¿ok? Prohibitiva, aquella que niega una acción, un acto o una actividad cualquiera. Por ejemplo, chicos, está prohibido, será reprimido. ¿Ah? Por ejemplo, están claros. Será reprimido con pena privativa si tú cometes el acto repudiable de tocamiento a tu menor hija. Por ejemplo, excluyente, aquella que se deriva de una norma jurídica prevista como general, y es la que se da en vía de excepción. Por ejemplo, salvo, excepto, no siendo aplicable. Como dar una salida por ahí, ¿no es cierto? Excluyente. Sistema judicial peruano, estructura del Poder Judicial. ¿Cómo está constituido el sistema judicial en el Perú, chicos? La estructura del Poder Judicial obedece a esta distribución. Corte Suprema de Justicia, donde se ventila todas las casaciones, ¿no es cierto?, emanadas de la Corte Superior de Justicia, ¿no es cierto? Corte Superior de Justicia, juzgados especializados mixtos, juzgados de paz letrados, juzgados de paz, ¿verdad? Ok, chicos. Esa es la estructura del Poder Judicial, entonces, por favor. Hemos hablado del tema de la estructura del Estado, chicos. Pero a grandes rasgos, también así, tangencialmente hemos hablado ya de los delitos, ¿no es cierto? De las privaciones de la libertad, todo ese tema, ¿no es cierto? Pero para poder entender mejor esto, vamos a también analizar un aspecto fundamental, referido a los hechos y actos jurídicos. Wow, chicos, son las 12:50. Bueno, paramos acá, no podemos más, ¿ok, chicos? Entonces, nos reencontramos a la 1:50 de la tarde. Buen provecho, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, doctora, igualmente. Ok, querida. Ok, ya. Gracias, doctora. Aprovecho.